están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta revisión de las estructuras de decisión que tiene C. De hecho, vamos a ver ya la última. En este caso es la estructura de decisión switch, que pues las consideramos una estructura de decisión múltiple, en el sentido de que nos va a permitir elegir entre distintos bloques de instrucciones a partir de una serie de lo que llamamos casos, ¿no? Entonces, en cierto modo es muy parecido a una estructura if-else o incluso una if-else-if de estas que teníamos anidadas, ¿no? Entonces, la diferencia está en que la selección del bloque de instrucciones va a depender de la evaluación de una expresión en lugar de una condición. Es decir, si tengo, por ejemplo, una suma, me va a dar casos para todos los posibles resultados de esa suma, ¿no? Por ejemplo, si la suma fue 1, haz tal cosa. Si la suma fue 2, haz otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces, la estructura switch consta de estos elementos, que son una expresión, una serie de etiquetas case para denotar a los casos y una opción por defecto, ¿no? que se va a ejecutar en caso de que ninguno de los casos anteriores se haya cumplido, ¿no? Y finalmente, para indicarle al switch que estamos terminando la ejecución de un bloque de instrucciones, como aquí no colocamos llaves, ahorita explicamos la sintaxis, pero aquí no hay llaves, tenemos que decirle de otra forma a C que ahí termina el caso. Entonces lo que utilizamos es la instrucción break, que después veremos un poco más a fondo qué es lo que hace realmente. Y pues la sintaxis del switch es básicamente esta. Escribimos literalmente la palabra reservada switch, entre paréntesis ponemos una expresión. Dense cuenta que estoy diciendo expresión y no condición. Si yo hubiera dicho condición, va a ser un valor que puede ser verdadero o falso. Pero aquí estoy poniendo una expresión que se tiene que reducir a un valor, ¿no? Por ejemplo, un número, un carácter, por ejemplo, ¿no? Y una vez que ya esté evaluada esta expresión, va a hacer un caso, un análisis de casos. Si la expresión es igual al valor 1, haz esto. Si es igual al valor 2, haz esto. Y así sucesivamente. En caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, tenemos un caso default, que de hecho es opcional. Este no necesariamente lo tenemos que poner siempre. Y en caso de que se cumpla, ¿no? Vamos a ejecutar este bloque de instrucciones, ¿no? Y visualmente pues el diagrama de flujo se ve aquí, hacemos el switch de la variable. Si cae en este caso, ejecutamos este bloque de instrucciones, y si no, pues finaliza. En caso de que no se cumpla este, me voy a este segundo valor, ejecuto el bloque de instrucciones y listo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un programa que pida un número al usuario, ¿no? Y que nos diga la cadena del mes al que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, si nos pone 11, sabemos que es el mes noviembre. Si le pone 2, sabemos que es febrero. Pero si le pone un número que no corresponda, por ejemplo 24, nos tiene que indicar que no es un mes válido, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a escribir el programa y voy a ir explicando caso por caso, aunque a lo mejor iba a estar un poco aburrido porque tenemos que escribir 12 casos, uno por cada mes. Entonces, pues bueno, nuestro programa va a interactuar con el usuario. Entonces, como siempre, empezamos con nuestra biblioteca de entrada y salida. Definimos nuestra función main, que sabemos que no recibe nada. Y siempre tiene que regresarnos un bonito 0. Entonces, primero declaramos las variables. En este caso, pues necesitamos una variable que guarde el mes en un valor numérico para que yo lo pueda mostrar como una cadena. Entonces el valor numérico lo ponemos con int y le vamos a poner m de mes. Entonces después pedimos los datos al usuario. Imprimimos un mensajillo de introduce un mes. Le vamos a poner entre paréntesis que tiene que ser un número, ¿no? Lo leemos con scanf. Entonces el porcentaje de, ¿no? Tenemos que poner el ampersand también, ¿no? Es porcentaje de porque es entero, y recuerden que el ampersand es para obtener la dirección en memoria de la variable que estamos indicando, ¿no? Y ahora pues hacemos la toma de decisiones. En este caso vamos a utilizar un switch. O bueno, primero veamos cómo lo hubiéramos hecho con un if, ¿no? Entonces sabemos que la m va a ser un número. Entonces con un if diríamos, pues si m es igual con 1, imprime enero, ¿no? If m
igual con 2, printf, febrero. Y así sucesivamente con cada mes. Si lo hubiera hecho con un if else if, se vería algo de esta forma, ¿no? Entonces son distintas formas de representar a las condiciones, ¿no? Pero pues es mucho más cómodo utilizar un switch, porque el switch no necesita que lo pongamos como una condición, simplemente le vamos a poner switch m. Entonces lo que va a hacer switch es ver los posibles valores para esta m. Por ejemplo, vamos a decir case 1, es decir, si la variable m es igual a 1, ¿qué tienes que hacer? Tienes que imprimir enero. Y para indicar la C que ya termino de ejecutar este bloque de instrucciones, le ponemos un break. Break. Lo estoy escribiendo mal. Break. Es que me causó ruido que no se esté... es que no lleva la E. Listo, break, ¿no? Entonces ahora, en caso de que sea 2, imprimimos febrero. En caso de que... case, no caso. Case. En caso de que sea 3, imprimimos marzo. Y aquí arriba me faltó poner el break. Break. En caso de que sea 4, imprimimos abril. Y aquí estoy escribiendo muy mal, perdón. Y aquí break. En caso... case. En caso de que sea 5, imprimimos mayo. Break. En caso de que sea 6, imprimimos julio. Y break. En caso de que sea 7, no, aquí era junio, ¿no? Imprimimos julio. Me falta una N. Break. Case. No sé por qué siempre hago esto. Siempre desde que aprendí a programar me pasa. Case 8 porque en mi mente lo pienso en español y cuando lo escribo siempre lo pongo así por alguna razón. En caso de que sea 9, septiembre. En caso de que sea 10, octubre. En caso de que... case. En caso de que sea 11 de noviembre, ya casi acabo. Entonces le pueden adelantar un poco si quieren. En caso de que sea 12, printf, diciembre. Y listo. Tengo mis 12 casos posibles. Y después digo, ok, ¿qué pasa si me dan un valor que, por ejemplo, sea el -2? ¿No? Porque el tipo int acepta números negativos. Entonces el -2 no lo estoy definiendo y de hecho no sería un mes válido. Entonces en caso de que yo quiera mandar un mensaje indicando que el número que me están dando no es válido, lo ponemos así. Default printf número incorrecto. Y listo, ¿no? Aquí también podríamos poner un break, pero ya no es del todo necesario porque es el último, ¿no? Pero bueno, vamos a ponérselo solo como por buena práctica. Entonces ya está esto y entonces simplemente compilamos y ejecutamos. Lo voy a guardar como meses. Archivo C. Guardar. Le ponemos por ejemplo el 2 y nos muestra febrero. Le ponemos el 18 y nos muestra el número incorrecto porque no existe ese mes. Y por ejemplo le ponemos el 10, nos muestra octubre, ¿no? Entonces así funciona la estructura switch. Entonces pues hasta aquí voy a dejar este ejemplo. En el siguiente video estaré resolviendo dos problemas un poquito ya más como reales, por decirlo de alguna forma. Y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios del Classroom o aquí directamente en el video. Se cuidan, bye.